Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Hoy tenemos la visita de una gran amiga de esta casa que compartirá con nosotros su experiencia de escritura y sobre todo un área que has tenido gran auge en España y en Latinoamérica, por supuesto, que es el género de la literatura fantástica. Ha sido impresionante cómo en el mundo cada día han crecido más y más escritores, han aparecido más y más escritores que en este género han querido incursionar y han querido escribir porque, bueno, ha generado una gran expectativa y, por supuesto, también con ello la presencia de películas, de series que han salido a través de cada una de las plataformas de streaming que hoy contamos. Entonces ella compartirá con nosotros, nos hablará sobre su experiencia y nos dará esos tips, esas recomendaciones, esos consejos que ella tiene para aquellos que desean también escribir en el género de la literatura fantástica y fundamentalmente en todos los ámbitos, literarios. Bueno, nos estamos refiriendo a Mónica Prádano. Mónica nació en Palencia, España, en 1990 y escribe desde niña, aunque no fue sino hasta la universidad que decidió dedicarse a ello de forma más constante y profesional. Escribe fantasía para adultos y niños, incluyendo a menudo aspectos culturales de España y ambientaciones históricas de la Edad Media y de la Antigüedad. Se especializa en la creación de mundos fantásticos y en los subgéneros de la fantasía épica y maravillosa. Ha publicado la novela El secreto de la guardiana, además de varios relatos en antologías. Se ha formado en diversos cursos de escritura creativa y ha participado como jurado en 2 convocatorias de relatos fantásticos. En Instagram mantiene una actividad constante publicando sobre sus escritos, libros de otros autores y proponiendo retos de escrituras. Así que hoy en nuestro programa Café y Converso tenemos la visita de Mónica Prádano y ella estará brindándonos su experiencia, así que tome lápiz y papel, como siempre les decimos al inicio de los programas. Tomando lápiz y papel para escribir, para tomar los apuntes, para ir desarrollando ese talento que tenemos en cada uno de nosotros para la escritura. Y no cualquiera, para la literatura fantástica, para la creación de mundos, para desarrollar esa imaginación y esa inventiva y esa creatividad que está en cada uno de nosotros. Bueno, con nosotros Mónica Prádano. Saludos Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café y Converso. Es un placer y te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación y apartar tu tiempo para conversar con nosotros, conversar con nuestra audiencia sobre el arte de escribir, sobre tus novelas, sobre tus proyectos a futuro. Estamos muy agradecidos por contar contigo y por esta hermosa oportunidad. Hola Ronald, pues nada, estoy muy agradecida porque me hayáis invitado aquí a conversar sobre algo que me apasiona, que es la literatura, los libros y escribir. Así que nada, estoy muy agradecida de estar aquí en Café y Converso y desde luego qué mejor manera de aprovechar mi tiempo. Mónica, nuestra audiencia sabe muy bien nuestra preocupación por el tema de la lectura y nuestro gran deseo por la promoción de la lectura en todos los ámbitos, no solamente a nivel de nuestros infantes, sino también a los jóvenes y en adultos en general, por supuesto. Por ello nosotros comenzamos esta conversa siempre sobre el anhelo por la lectura. Quisiéramos saber cómo fueron tus inicios en la lectura, más o menos a qué edad te hiciste consciente de que te gustaba la lectura y qué te motivó a ti a leer. Pues la verdad es que el primer recuerdo que tengo con la lectura es en tercer curso de infantil, cuando empezábamos a aprender a leer, y recuerdo llegar súper emocionada a la clase con 4 amigas hablando de, vamos a leer esto, vamos a leer
este apartado de la cartilla, ¿no? Que leíamos en aquel momento. Era algo que me hacía como muchísima ilusión. Recuerdo también en mi casa que rápido empecé a leer libros, mi madre me leía libros a mí y en cuanto yo empecé a leer, era yo quien la decía, no, 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 ahora te leo yo, ahora te lo leo yo a ti, ¿no? Y llegó un punto en el que ya, bueno, mi madre se quedaba dormida, pero daba igual porque yo seguía leyendo. O sea, eso es un poco el primer recuerdo que tengo, ¿no? Era la ilusión de descubrir mundos nuevos y vivir aventuras que no podía vivir en mi vida real. Entonces, a medida que fui creciendo, pues fue algo que ha estado en mi vida desde entonces hasta, bueno, hasta ahora, claro. Nunca he perdido la pasión por por la lectura y recuerdo que ir a la biblioteca para mí era un mundo nuevo, era como tener la oportunidad de muchísimas puertas abiertas. Y creo que, vamos, no creo, ahora mismo sigue pareciéndome lo mismo, ¿no? El ver los libros es sigue invadiéndome siempre esa sensación de qué habrá detrás de esas páginas, de esas tapas, ¿no? Y siempre es esa ilusión por la lectura. Es decir, que nosotros estamos en presencia de la necesidad de contar con algunos agentes externos, pues sean la familia, el papá, la mamá, el tío, un primo, un abuelo, que te sirva como un referente, como un apoyo, como una motivación para el tema de la lectura, y no dejarlo exclusivamente a alguien que le nazca por una condición innata en él o un asunto hereditario, ¿no? Sino que necesita siempre el reforzamiento externo. Bueno, la verdad es que en mi caso sí es verdad que tuve ese referente que fue mi madre. Mi madre siempre ha sido una persona que ha leído mucho, tenía muchos libros en casa, era miembro de Círculo de Lectores, que es aquí en España es bueno, no sé si también estará en otros países. Es una revista que a ti te llega a casa y tú puedes comprar los libros y cada mes mi madre compraba libros, entonces yo viví rodeada de todo eso. Y también desde el colegio hacían muchas cosas de animación a la lectura, en la biblioteca también había, porque recuerdo que fui a varios cuentacuentos. Entonces es cierto que puede ser que todo eso influyera, claro, quizás si en mi casa no hubiera habido libros ni nadie que me leyera de pequeña, pues quién sabe, a lo mejor nunca me hubiera gustado la lectura, no lo sé. Pero por ejemplo mi hermano, que también tuvo lo mismo, mi hermano nunca le gustó leer. Sí que es verdad que en el colegio cuando empezó a leer le costaba bastante y quizás eso también hizo que le cogiera un poco pues de grima a la lectura porque no le salía, no le apetecía y quizás, en fin, mi hermano quería que le leyeran cuentos, pero no quería leerlos él. Entonces, la verdad es que es algo que siempre que me preguntan esto, o siempre que me dicen, porque yo soy profesora, y claro, hay gente que me dice, pues, pues igual, ¿no? La animación a la lectura es muy importante, y es como, sí, es muy importante, pero yo tengo la experiencia, ¿no? De que quizás no todo el mundo, por mucha animación a la lectura que le hagas, le va a gustar, y en cierto modo tampoco pasa nada, ¿no? O sea, me refiero que la lectura para mí ha sido siempre algo muy importante y para mucha gente que conozco también, pero bueno, pues quizá tampoco es cuestión de obligar, ¿no? O sea, yo creo que la animación a la lectura es muy importante en estos tiempos y en los anteriores y en todos, pero sin forzar. Tampoco es cuestión de hacer sentir a los niños que si no leen es como que se están perdiendo algo que tendrían que hacer, ¿no? Yo creo que hay que animarles, pero de una manera libre. ¿Te planteaste desde niña o aún muy joven que quizás en el futuro tú te ibas a sentar a escribir, oye, yo voy a sentarme a escribir novelas sobre fantasía? ¿Y tienes alguna novela, algún personaje que te sirvan como referente a ti desde años, desde juventud, desde la niñez, diciéndote, oye, yo con esto entiendo que realmente me apasiona la literatura fantástica?
Pues la verdad es que no recuerdo exactamente haber pensado en algún momento determinado de mi infancia, quiero escribir literatura fantástica. Fue algo que fue surgiendo de una manera muy natural. Quizá porque la mayoría de mis lecturas cuando era pequeña, las que más me habían gustado habían sido, por ejemplo, Momo, La historia interminable. Las leí de muy, muy pequeña, Roald Dahl. Entonces, mucho de lo que yo leía era literatura fantástica y quizá por eso cuando escribí mis primeros cuentos y demás, eran de literatura fantástica. Lo que sí recuerdo es que ya con 12 años, sí, con 12 años, en sexto de primaria, empecé a leer a Laura Gallego, que es una escritora española, bueno, es muy famosa por Memorias de Idún, y yo la conocí por el segundo libro de una tetralogía que tiene, y me gustó mucho. Y bueno, pues luego seguí leyendo más de esta autora y descubrí que era una mujer, era española, y escribía literatura fantástica. Entonces, de alguna manera yo me vi como muy identificada porque cuando yo ya empecé a indagar más sobre ella, ya tenía como 14 años o así. Y yo estaba haciendo mis pinitos con mi primera novela, que la dejé a medias, pero bueno, estaba empezando a escribir. Entonces, no fue tanto un personaje, sino el saber de esta escritora lo que a mí me hizo sentir que realmente una chica joven, española, podía escribir fantasía y que la gente la leyera y le gustara lo que escribía, ¿sabes? Porque aquí en España la fantasía ha estado durante mucho tiempo y todavía ahora muy mal considerada. Los autores que se leen aquí, ahora ya no tanto, pero los autores que se leían de fantasía eran todos extranjeros y hombres. Entonces, para mí fue como una inspiración de decir, wow, sí que se puede. ¿Te has puesto a pensar en la posibilidad de verte escribiendo en otro tipo de género, otros tipos de literaturas, bien sean cuentos, poemas, etcétera? Pues sí, la verdad es que aunque siempre la fantasía ha sido lo que más me ha gustado y en lo que ahora mismo me estoy, digamos, quedando y asentando, en su momento he probado la ciencia ficción, probé también diferentes longitudes de tipo de texto, o sea, me he quedado en la novela, es lo que más me gusta, pero he probado el relato, el microrrelato, el nanorrelato, incluso escribí una pequeña escena de teatro, también escribí algo de poesía, también haiku. Y en cuanto a géneros, aparte de la ciencia ficción, sobre todo he trabajado con ficción histórica. De hecho, varios de mis relatos publicados son históricos y una novela que estoy buscándole publicación es de ficción histórica también. Pero desde hace como un año o así tomé la decisión de centrarme en la fantasía y varios de mis proyectos que tenían una intención de trabajar aspectos históricos o épocas y demás, lo que hice fue ver cómo podía trabajar esas épocas históricas o esos elementos históricos desde una perspectiva fantástica, ¿no? Que también tuviera ese elemento de fantasía. Entonces, ahora mismo pues escribo fantasía épica, fantasía maravillosa y fantasía histórica. Mónica, ¿tienes algún ritual previo a sentarte a escribir? ¿Algún hábito? ¿Te gusta vestirte de alguna manera? ¿Te gusta a una hora determinada? O sea, ¿cuáles son esos elementos que tú consideras que propios tuyos, que te caracterizan? Que tú dices, oye, yo hago esto antes de sentarme a escribir. Me gusta hacer esto antes de sentarme a escribir. Bueno, la verdad es que hace años siempre mi hora era siempre después de comer. Lo que pasa que en los últimos años mis horarios de trabajo han ido variando, entonces me di cuenta de que no podía basarme en un horario específico, sino que tenía que ser capaz de escribir en diferentes momentos del día porque me tenía que adaptar a los distintos trabajos. Ahora, por ejemplo, normalmente cuando puedo escribir es por la mañana, entonces sí que es cierto que lo que hago es decidir en qué momento puedo escribir de tal manera que tenga un mínimo de un par de horas, porque
más o menos me he dado cuenta de que es mi tiempo ideal, al menos, o sea, por lo menos saber yo que tengo 2 horas libres para dedicarme a la escritura, porque claro, normalmente cuando empiezo a escribir, hasta que digamos entro en el flow de la historia, pasa como media hora. Entonces, si sé que solamente tengo 1 hora disponible, al final es como un factor estresante, saber que entre que me meto en la historia, al poco ya me tengo que salir. Entonces, prefiero reservarme un mínimo de 2 horas. Normalmente escribo algo más, pero bueno, un mínimo de 2 horas. Y lo que normalmente hago siempre es ponerme algo de música que me ambiente, música instrumental, dependiendo de la escena que vaya a escribir, pues es más épica o más tranquila o, en fin, dependiendo, ¿no? Y a veces, bueno, siempre me tomo un té y a veces pongo algo de incienso, eso según me apetezca más o menos. Esta, Mónica, es la pregunta de revelación, la pregunta donde vamos a descubrir en detalle tus trabajos, tu forma de trabajo. Nos gustaría saber si tú eres escritora de mapa o eres escritora de brújula. ¿Cómo estás en la materia de planificación de tus novelas? La verdad es que yo siempre digo que soy una escritora de mapa, pero además de mapa bien detallado. Yo, para mí, en mi cabeza, hace años, ya digamos que establecí que mi método de escritura tenía 3 fases: preparación, escritura y corrección, los llamo yo. Entonces, la fase de preparación es de las que más me gustan porque es el momento en el que estoy, es como la explosión creativa, ¿no? De las ideas, de los personajes, del mundo, a ver qué pasa, ir tejiendo la trama, decidir que esto sí, que esto no, aparece una idea nueva, la hilo y entonces me cambian las cosas, rehago la escaleta, rehago cosas de personajes o añado personajes nuevos. Es como el boom, ¿no? Entonces, a mí me resulta mucho más fácil una vez que para sentarme a la fase de escritura, tener una escaleta muy bien formada, unas páginas que tengo, vamos, con unas fichas de personajes bastante claras, sobre todo de los personajes protagonistas o de los principales, el antagonista, si lo hay, tienen que estar como muy claros. Necesito conocerles muy bien y el mundo también le suelo tener creado prácticamente de principio a fin, incluso cosas que no van a salir nunca en la historia, pero que realmente yo necesito saber por qué estamos en este momento histórico de ese mundo, o por qué este personaje está donde está, por qué hay este tipo de reinado o este tipo de gobierno en este lugar y por qué hay este otro, por qué este pueblo está aquí y no allí, por qué esta raza hace esto y no esto otro, en fin, muchísimas cosas que luego no puede que no aparezcan, pero que a fin de cuentas, si yo las entiendo, hacen que todo sea mucho más redondo. Entonces, para mí es importante tener todo eso bien hilado, porque siento que si me siento a escribir sin todo eso, luego voy a tener que reescribir muchísimo y prefiero que la corrección no sea tan de reescribir toda la novela entera, porque ya me pasó y fue un poco caótico. ¿Cuál es la novela que más te ha costado escribir y por qué? Pues fíjate, precisamente fue con El secreto de la guardiana con el que me pasó esto de que tuve que reescribir, que realmente yo tenía las cosas muy pensadas previamente. Lo que pasa que, claro, es lo que tiene cuando estás empezando, aunque yo ya tenía escrita, antes había escrito relatos, había escrito, comenzado 2 novelas, pero esta fue la primera me puse a escribirla y la terminé. Y la escribí mientras estaba trabajando con un grupo de escritores en un curso de proyectos. Y claro, en este curso lo que hacíamos era ir escribiendo un capítulo y los compañeros y una profesora lo leíamos y demás y nos comentábamos para ayudarnos a trabajar esa historia y sacarle pues todo el brillo posible. Y con esta historia me pasó precisamente que nos estábamos dando cuenta de que había un personaje que no era el protagonista, que se estaba llevando el protagonismo, mientras que el protagonista, sus capítulos eran sosos, por así decir, ¿no? O sea, le faltaba algo a ese personaje. Entonces,
Intenté trabajar sobre ese personaje, encontrarle otra personalidad, un bagaje diferente, pero tampoco. Y a mitad de novela tomé la decisión de coger a este otro personaje secundario, principal, y convertirlo en el protagonista, lo cual implicó cambiar completamente la trama. Completamente, claro, porque si el protagonista es otro, pues hay que cambiar muchísimas cosas. Entonces ahí fue esa reescritura impresionante que tuve que hacer y a partir de ahí me di cuenta de que tenía que hacer no de que tenía, sino de que en mi opinión o para mí, para mi manera de escribir, me venía mejor hacer un proceso de preparación mucho mayor, profundizar mucho más en los personajes, mucho más en la trama e incluso escribir alguna escena antes de, digamos, lanzarme a lo que es el proceso de escritura como tal. Así que digamos que una experiencia de escribir El secreto de la guardiana fue muy bonita por lo que compartí con los autores, a la vez muy instructiva porque aprendí muchísimo y también un poco caótica por eso, ¿no? Porque de repente fue como, ala, tengo que empezar otra vez todo, volver a replantearme tantas cosas, pero bueno, luego, desde mi punto de vista, mejoró mucho la historia al cambiar el personaje. Qué bueno, Mónica, que a través de tu ejemplo podemos ver toda esa capacidad tuya de continuar, de avanzar, de corregir, de estar al frente de un proyecto tan bonito, tan hermoso que es el tema de la escritura, de una novela en particular. Y eso nos llena también a nosotros de motivación y de empuje cada día, ¿no? Nos gustaría también conocer de ti, en qué estás trabajando, qué cosas nos vas a sorprender en el próximo proyecto. Pues sí, como dices, hay que tirar y hay que intentar trabajar sobre un proyecto porque aunque a veces cuesta, pero es verdad que si le damos esa oportunidad muchas veces conseguimos, hallamos otro camino, ¿no? Y el resultado final es incluso mejor de lo que habíamos pensado al principio. Porque todo lo que escribes, lo que borras, todo te da información de lo que realmente quieres contar. A medida que escribes, a veces descubres más cosas sobre el mundo, los personajes o los temas que quieres tratar. Y eso es súper importante y al final hace que la obra mejore muchísimo si no la abandonamos, ¿no? Y respecto a mi trabajo actual, pues la verdad es que llevo varios años, desde 2020, he estado trabajando más bien en preparación de proyectos, precisamente, en documentación. He hecho muchísima documentación porque como ya tenía muchos proyectos en mente, ya sabía que tenía que investigar sobre la época griega, los celtas, magia, brujas a lo largo de la historia. Luego también quería documentarme así de cosas curiosas, porque a veces esas cosas que no sabes o que no estás buscándolas, pero de repente encuentras un dato o una curiosidad y de repente esa curiosidad, ese dato aleatorio, encaja con una pieza que tenías ahí que dices, no sé muy bien qué hacer con esto, ¿no? Y entonces, boom, te sale la idea, ¿no? Que necesitabas. Entonces, durante un par de años y algo, más o menos, he estado trabajando un poco en todo eso. Y hace no mucho ya me he puesto con la nueva historia. De hecho, he estado un poco basculando, no sabía muy bien por cuál decantarme. Empecé un proyecto, era muy grande, ahora mismo quería algo un poco más, en lugar de algo de 7 novelas, quería algo un poco más autoconclusivo. Entonces ahora mismo estoy trabajando en una historia en la que, bueno, va a transcurrir en un mundo inventado pero con las criaturas mágicas, las criaturas fantásticas, no mágicas, fantásticas, no van a ser inventadas, van a ser elfos, duendes, gnomos, pero dándoles una vuelta de tuerca y en este proyecto he intentado trabajar la trama. Hay 4 coprotagonistas cuyas tramas están entrelazadas todas ellas y bueno, luego además algunos personajes secundarios que también mm, de pronto se convierten en algo más y también tienen su papel en esa trama principal. Ya para ir concluyendo, Mónica, sí nos gustaría que
para terminar el programa, tú nos hablaras sobre tus recomendaciones, esas recomendaciones que tú les brindarías a todas aquellas personas que desean, como siempre decimos, iniciar en el hermoso arte de la escritura. Pues mi primera recomendación sería que buscaran un círculo de personas que les ayudaran con la confianza en su gusto por la escritura y en su deseo de escribir, ¿no? Porque a mí por lo menos me pasaba que dudaba mucho y tardé muchísimo tiempo en decidir escribir de una manera más en serio, porque pensaba que era algo que no valía, que yo no valía. Y el hecho de empezar a hacer cursos y estar en contacto con otros autores que también estaban empezando como yo, me hizo ver que no era la única que tenía esas dudas, que no era la única que tenía miedo, o que se cortaba a la hora de poner sobre el papel sus propias ideas, porque pensaba, va, esto no va a funcionar, esto total no es lo que está gustando, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera alguna persona dentro de ese grupo que nos dijera, no, mira, esto es normal que te sientas así, pero tú tienes cosas que dar y cosas que aportar que no puede aportar nadie más. Y eso es importantísimo. Para eso escribimos, no para hacer copias de lo que ha hecho otra persona y ha tenido éxito, sino para decir las cosas que a nosotros no nos interesan o nos inquietan, ¿no? Y ponerlo en voz de unos personajes o trabajarlo a través de una historia o de una problemática o de un mundo, etcétera. Entonces, para mí eso fue fundamental, ese círculo. Luego fue cambiando ese círculo. También estuve en un grupo de escritores en mi ciudad. Entonces, bueno, pues también el compartir con otras personas. Yo para mí esa base de apoyo y de soporte fue muy importante al principio y me ayudó a ganar confianza. Luego también recomendaría que se apunten a algún curso de escritura, porque aunque también se puede leer libros y artículos sobre escritura creativa que te ayudan a trabajar los distintos recursos narrativos, etcétera, también meterte en un curso como que te fomenta a que cada semana o cada 15 días tengas que escribir algo, que alguien te lo corrija, te lo comente. Ayuda muchísimo a aprender, a ganar una rutina de escritura, porque de alguna manera, como has pagado ese curso, te pones a escribir esos ejercicios, alguien te los comenta, entonces también vas viendo tu evolución y eso es muy positivo y da mucha seguridad y también te va aportando unas herramientas que son necesarias, ¿no? A la hora de ser escritor y luego te vas fijando y vas aprendiendo por tu cuenta a mayores después de diferentes maneras, a través de libros o tú mismo leyendo tus novelas favoritas y te vas fijando, ¿no? Pero me parece que es una muy buena manera de empezar. Te damos gracias, Mónica, una vez más, gracias por este programa, gracias por este espacio tan precioso, por dedicarnos tu tiempo. Todos los que nos escuchan seguramente se han enriquecido con tus recomendaciones y con tu experiencia fundamentalmente y nos complace enormemente. Sabemos que contaremos contigo en los siguientes programas, así que día a día nos estarás brindando tus tips, tus recomendaciones y sobre todo tus palabras de aliento para avanzar, para crecer, para cada día dar lo mejor de nosotros. Así que muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Café y Converso. Nada, gracias a vosotros por el interés y desde luego que me encantaría volver a participar para conversar sobre cualquier otra cosilla relacionada con literatura. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este momento. Visiten nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com. Allí podrán encontrar más información sobre cada uno de nuestros programas y escríbanos a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com. Así que estamos muy agradecidos a todos ustedes por compartir con nosotros. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este ha sido su programa Café Converso para ti.